Julio, usted me había dicho que al principio había estado trabajando, cuando empezó a trabajar, había estado trabajando eh, en la aduana, ¿no? Sí, Capitanía de Puertos. Capitanía de... ¿Y en qué se desempeñaba ahí, Julio? La Capitanía de Puertos es el organismo que tiene a su cargo la supervisión de todos los trabajos privados que se hacen en el puerto para la carga y descarga de buques, es decir, los trabajos de estiva. Sí. Y lo que hay que pagar de los trabajadores de estiva y lo que hay que pagar de los trabajadores de estiva por el desembarco. Perfecto. ¿Y ahí cuánto se desempeñó ahí? ¿Cuánto estuvo 15, trabajando? 20 días después. Ah, 15, 20 días nada más. Nada más, porque después me transfirieron inmediatamente a prensa y difusión. ¿A prensa y difusión de qué sector del De la gobierno? Presidencia de la Nación. Ah, bien. ¿Y ahí por cómo entró? ¿Cómo lo...? Ahí me propuse, designó el mismo general Perón, que en España estaba en vinculación diaria con Emilio Abras. Emilio Abras fue secretario de Prensa y Difusión. En consecuencia, cuando Emilio Abras se fue a España como periodista de la agencia EFE, lo vio a Perón, lo primero que hizo, y buscó canalizar la imagen de Perón y las noticias para todo el mundo. Sí. Entonces Perón empezó a tener prensa internacional, su nombre comenzó a hacer algo en la prensa internacional desde que Abras fue a la agencia EFE. Entonces a Emilio Abras se veía siempre con Perón todos los días. Sí, perfecto. Por la dimensión de las noticias que me da del peronismo y otras expectativas. Sí, perfecto. Y ahí entra, ¿no? ¿Cómo? Y ahí entra, ¿con qué cargo ahí entra ya? Subdirector de Asuntos Jurídicos. Ah, perfecto. Ahí estuve leyendo un poco. Pasé de Capitanía de Puertos a Prensa y Difusión. Sí, que estaba la oficina estaba muy cerca del balcón presidencial, ¿no? Sí, estaba al lado, virtualmente al lado. Mire, escúcheme, Julio, coménteme cómo fueron los trabajos y bueno, qué se encargaban directamente en cada sector en los que fue pasando. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el inventario de todos los trabajos que por primera vez se transmitirá por radiofonía. Mi primer trabajo. Ahí corrija el teléfono. Mi primer trabajo en la Secretaría de Prensa y Difusión. Corrija un poquito mejor, Julio. Sí, ahí va. Ahí va. Mi primer trabajo en la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación fue en la redacción del decreto, enseguida te lo digo. Decreto 587 del 16 de agosto de 1973. Ese decreto, por primera vez, dictaba las normas para el suministro de noticias o informaciones argentinas y extranjeras dentro del territorio argentino. Es decir, discernía a qué normas jurídicas debían acatar las agencias de noticias extranjeras y argentinas para cumplir su cometido. Lo más importante de este decreto es el siguiente.
Artículo primero. Las informaciones relativas a hechos o actos ocurridos en el extranjero podrán circular libremente en el país, en todo el país, sujetándose únicamente a los tratados internacionales sobre la materia vigente en el país y en la legislación extranjera. Es decir, que las agencias noticiosas internacionales no pueden decir lo que quieran sobre hechos o sobre actos, sino que deben sujetarse a lo que disponen al respecto los tratados internacionales. Segundo, las agencias noticiosas extranjeras no podrán suministrar noticias o informaciones argentinas de cualquier naturaleza dentro del territorio del Estado argentino. Es decir, las agencias noticiosas internacionales podían transmitir lo que ocurría en el extranjero hacia la Argentina, o lo que ocurría en la Argentina hacia el extranjero, pero les quedaba terminantemente prohibido suministrar a la provincia de San Luis lo que ocurría, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, o viceversa, cualquiera de las dos provincias. Eso quedaba reservado únicamente a las agencias noticiosas nacionales. ¿Está claro? Sí. Artículo tercero. Considéranse agencias noticiosas extranjeras a los fines de este decreto las constituidas en el extranjero, a las constituidas en el territorio argentino que sean sucursales o subsidiarias de empresas extranjeras, y a las controladas por empresas extranjeras vinculadas a los mismos en los términos del artículo 33 de la llamada ley de 1972, a los que posean domicilio y sede principal de sus negocios en el extranjero, y sede principal de sus negocios en el extranjero, actuando en la sociedad argentina como filiales de empresas extranjeras. Debe tenerse en cuenta también que los directivos de las empresas sean personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera. Cuarto, las noticias e informaciones argentinas no se difundirán que se difundan y sean recepcionadas por cualquier medio, deben emanar de agencias noticiosas u organizaciones periodísticas que reúnan los siguientes requisitos. A. Que se hallen inscritos en el Registro Público de Comercio de la República Argentina. B. Que la sede principal de sus actividades abarque todo el territorio argentino. Que los propietarios sean argentinos. En caso de tratarse de sociedades, estas deberán estar integradas por personas de existencia visible que también sean argentinos. D. Estar desvinculadas de otras empresas similares, argentinas o extranjeras, de manera tal que su gestión de información sea exclusivamente jurídica, técnica y patrimonial argentinas. Artículo 5. Las noticias e informaciones remitidas o recepcionadas por cualquier medio abarcarán temas de exclusivo carácter local, nacional e internacional. Es decir, que le está permitido a las agencias extranjeras referirse a los temas argentinos
para ser transmitidos en el extranjero. Las cuestiones que ocurren en el extranjero son transmitidas en la Argentina. Pero les queda terminantemente prohibido transmitir a un ámbito de la Argentina lo que ocurre en otro ámbito de la Argentina. Eso queda reservado exclusivamente para las agencias noticiosas argentinas. Bueno, ahí corrija el audio, por favor, Julio. ¿Verdad? Listo. ¿Y eso es lo último? No. Ya que estamos terminados con 5 artículos más, está con todas las reproducciones fundamentales. Las noticias e informaciones remitidas o recepcionadas por cualquier medio abarcarán temas de exclusivo carácter local, nacional e internacional. Cuando los temas abarquen el ámbito internacional, noticias o informaciones serán remitidas y recepcionadas de acuerdo al siguiente orden de prevención. Primero, noticias e informaciones argentinas. Es decir, este es el orden de prevención que deben de las noticias, tanto escritas como televisivas como radiales. Primero, noticias e informaciones argentinas. Segundo, noticias e informaciones latinoamericanas. Tercero, noticias e informaciones relativas a otros países. Las noticias e informaciones argentinas ocuparán por lo menos el 50% del tiempo que asuma la transmisión, oral o televisiva, o el 50% del espacio que corresponde a la prensa escrita. Con esto tenemos la pedagogía de los temas argentinos dentro de las noticias e informaciones. Algo fundamental. Perfecto. Y ahora se faltan dos cosas. Bueno. Tanto las agencias noticiosas argentinas cuanto las agencias noticiosas extranjeras deben obligatoriamente establecer en sus comunicados la fuente de origen de sus noticias, con especificación de las autoridades, agencias internacionales, informaciones o agencias de servicios de las cuales tomen el tema de qué se trata. Es decir, fundamental en la noticia. ¿Quién dice tal cosa? ¿Quién transmitió esa noticia? ¿Quién es el responsable del origen de esto? Que no haya una calamidad nacional. Artículo 7. Queda prohibido el empleo de voces o expresiones idiomáticas extranjeras en la preparación de todo tipo de noticia o información. Las agencias noticiosas u organismos periodísticos, argentinos o extranjeros, deberán traducir todas sus voces, vocablos o expresiones idiomáticas extranjeras al idioma nacional. Ese fue mi primer decreto. Bueno, y la voz del Estado y la voz del gobierno. Está bien. La certeza de la información. Perfecto. No el invento o el disparate para perjudicar a unos que beneficiar a otros. Bueno, ahí podemos ver que la televisión decía cualquier cosa entonces, ¿no? Efectivamente. Ahí podemos ver que la televisión se emplea para cualquier cosa. Si el decreto estuviera en vigencia, las cosas serían muy distintas. Perfecto. Cambió para bien. Por supuesto. Bien. Bueno, después de la parte de prensa, ¿tiene algo más para decir o vamos a la Secretaría Técnica? Vamos a pasar ahora con este decreto. Se va a tener una importancia grande, porque el decreto le devolvía al Estado y al gobierno su voz. Se cuestionaban la importancia de los trascendidos, noticias fehacientes
emitidas con respecto al gobierno, con respecto al Estado. Bueno, ahí corrija el teléfono. Repito la fecha del decreto, 16 de agosto de 1973, decreto número 567. Corresponde al programa de gobierno del 73-76. Bueno, Julio, ¿sigue ahí al aire? Todo gobierno bueno. tiene un programa el cual debe circunscribirse en todos los actos. No puede el gobierno realizar actos por imposición de decreto o de leyes que no hayan sido programados antes, para saber cuáles son sus consecuencias, sus beneficios y sus perjuicios. Por lo tanto, hay una obligación que establece la Constitución Nacional y que ningún gobierno rescató nunca. Todo gobierno que se inicia debe recibir del gobierno que se ve un estado de la situación, de los actos jurídicos del gobierno que realizó el gobierno que se va y de los actos económicos que determinan el costo para el país de esos actos. Eso es algo elemental. ¿Qué se hizo y cuánto costó? Ningún gobierno lo inició jamás. En ningún 1 de mayo, fecha de la antigua a la apertura del Congreso, jamás fue tenido en cuenta ese precepto constitucional. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia negativa para la mentalidad argentina? Que desde el gobierno se hace lo que se quiere y se gasta lo que se le ocurre. Entonces, el control del ciudadano con respecto a los actos de gobierno virtualmente no existe, porque no tiene ningún principio de proveniencia o ningún principio básico en el cual basarse. El programa del gobierno de 1973-76 fue el siguiente. Primero, ley de promociones argentina. Construye la promoción para el capital argentino, no para el capital de Australia, como se está haciendo ahora en el Reino Unido. Bueno, corrija ahí el audio, Julio. Sí. Vamos a tener que poner un micrófono allá. Segundo, ley de promoción de las actividades industriales mineras. Tercero, ley de transferencia de tecnología. La tecnología es de patentes. Si acá se realiza un invento para producir un elemento químico, un medicamento, por ejemplo, si ese medicamento está registrado en otro país con antelación, aunque sea con distintos procedimientos de realizarse, debe tributar la Argentina por usar la idea al Estado extranjero en el cual está patentado. Con la ley de transferencia de tecnología se terminaban los tributos al extranjero por elementos que estaban construidos genuinamente en el país.
En consecuencia, la producción del cerebro iba directamente dirigida a la actividad tecnológica argentina sin cargos de ninguna naturaleza hacia los gobiernos extranjeros. Esta ley fue fundamental en materia de medicamentos, porque siempre los medicamentos de otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, buscaban entorpecer la fabricación de documentos argentinos diciendo que estaban patentados con otro procedimiento en el país de origen. Entonces, con ese principio, la salud pública no puede atenderse. Y los medicamentos son solamente para los ricos. El costo desmesurado de las farmacias. Para ilustrar esto, te voy a decir, para que lo escuchen los lectores, la materia prima utilizada en la fabricación de medicamentos tiene una ganancia neta del 400% sobre la materia prima empleada. Es decir, si aplico una materia prima que cuesta 1, la ganancia es de un precio que se eleva a 400. De ahí la tragedia de los medicamentos y de la salud pública argentina. Temas de largos estudios, temas de largos análisis, pero que nunca se resuelven. Con la ley de transferencia de tecnología, la base del medicamento era la Argentina, y la Argentina no tenía por qué tributar a otros países. Bien. Régimen laboral de la Argentina. Ley de contrato de trabajo. Toda la legislación laboral estaba dispersa en distintas leyes y decretos. En el año 1970, en el Congreso de Abogados de Derecho del Trabajo que se realizó en San Mar del Plata, donde concurrieron los cabalistas jueces de los tribunales de la capital, los jueces de los tribunales de la capital y abogados de los distintos gremios, se redactó la ley de contrato de trabajo en su anteproyecto. A mí me tocó el gran honor de redactar parte de la misma. La ley del contrato de trabajo parte de algo muy importante. El contrato de trabajo es un contrato en realidad. No interesa la forma en que se instrumente, sino que el trabajo sea consumado por obra del trabajador o empleado y para beneficio del productor. Esa es la base del contrato de trabajo, el trabajo efectivamente realizado. Segundo, jubilaciones mensuales. Hasta 1973 las jubilaciones se pagaban cada 2 meses. En 1973 la primera inquietud del gobierno fue que el secretario de Seguridad Social estableciera que las jubilaciones debían pagarse en todas las actividades mensualmente. Qué importante eso, ¿eh? Eso es importantísimo. Eso fue importantísimo. Tercero, Sistema Nacional Integrado de Salud. En la Argentina tenemos una paradoja. La salud se paga 3 veces. Se paga con los impuestos para mantener los hospitales públicos, provinciales o municipales.
Se paga con las obras sociales para mantener los hospitales de los gremios. Y tercero, finalmente, si la enfermedad es delicada o fue mal atendida, hay que ir al sector privado. Con lo cual la salud se pagaba 3 veces. El Sistema Nacional Integrado de Salud, obra el doctor Florencio de Uro, un eminente oncólogo, médico, profesor de la Facultad de Medicina de Córdoba. Se estableció que uno solo debe ser el tributo de la salud y darse gratuitamente a todas las poblaciones. Para no herir intereses, se dividió el país en 3 partes. Primero, sector norte. Las provincias eran desde Salta hasta Misiones. Tanto las empresas, las capitales municipales o provinciales, cuanto las obras sociales de distintos gremios, cuanto las clínicas pagas o privadas deben integrarse Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahí puede corregir un poco el audio, Julio. Sí, Ahí está. y la salud ahí se suministra gratuitamente a todos los dolientes. Fue la socialización de la medicina. Segundo sector, para aplicar el sistema, la Patagonia, desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. Y tercer sector, donde estaban los intereses más reaccionarios por imposición de las clínicas y hospitales privados, de Buenos Aires a Mendoza, quedarlo para una tercera etapa. En definitiva, en 4 años de gobierno, todo argentino iba a tener la salud pública gratuita y los medicamentos también gratuitos. Mire qué bien. ¿Tenía más decretos ahí o no? Sí, sí, hay muchos más. Bueno, resumiendo, también en lo económico me gustaría hablar un poquito. Estabilidad social y seguridad interna. Ley 20.177 de represión del tráfico de drogas. La originalidad de esta ley está dada por el hecho de que se punía al consumidor. Se hacía caso omiso de la referencia de que el consumidor es un enfermo. No, al consumidor se le sancionaba. Pero la diferencia era esta: no cumplía su sanción en la cárcel, en situaciones de decepcionantes para su vida y para su salud, sino en el CONADESU, organismo hospitalario de tratamiento de los adictos por enfermedades de la droga. La ley 20.840 tipificaba los actos de terrorismo. Lo importante de esta ley era que dividía el terrorismo en 3 partes. El terrorismo bélico, como matar a una persona o colocarle una bomba, sancionado. El terrorismo inductivo, que sea publicar panfletos o revistas induciendo a las personas a realizar actos de terrorismo. Y después vino uno que nunca nos la perdonaron: represión del terrorismo económico. ¿Qué era el terrorismo económico? El vaciamiento de bancos y el vaciamiento de empresas.
que dejaban a las personas sin trabajo, sin ahorros en el primer lugar y sin trabajo en el segundo. Estas leyes, únicas en el mundo, perdón la falta de pero digo que son últimas en el mundo, porque las redacté acá, en mi casa. Ahí corrija mejor el audio, Julio. Sí. Repita. Las redacté aquí, en mi casa. Sí. Sobre la historia que estoy utilizando en estos momentos. Y fue la única legislación que hubo en el mundo que reprimió al terrorismo económico. Las personas que eran sancionadas por terrorismo económico, como accesorias de la sanción, llevaban la expulsión del país, sean argentinos o extranjeros. La ley 20.840 fue aplaudida en los Estados Unidos, aunque los aplausos fueron bastante silenciados. Embajadores de otros países americanos, encabezados por el señor embajador de Ecuador, vinieron a verme, diciéndome que la ley había causado conmoción por la sanción del terrorismo económico, que por favor les dijera las fuentes a las que había recurrido para eso. Y les dije simplemente que las fuentes eran mis clases en la facultad. Perdóneme, embajador, que no estén impresas como corresponde, pero si tiene bien venir mañana o pasado, yo le voy a entregar los apuntes de mi facultad, donde está el anteproyecto de la ley de represión del terrorismo económico. Bien. Primera ley del terrorismo económico que hubo en el mundo. ¿Cómo desaparece en la República Argentina y quién la hace desaparecer? La hizo desaparecer el presidente Duhalde, que lo mandó a caballo al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, antes de otorgar el préstamo que gestionaba, le ordenó que previamente a todo derogaran la ley de represión del terrorismo económico. Y es así, Julio, y es así como estamos, ¿no? con las finanzas, ¿no? Destrozando es así como el estamos país. con las finanzas, y te agradezco el alma la posibilidad de transmitir esto, porque hacía los argentinos de Balán, ¿quién es quién? Sí, Continúo, por favor. sí. Régimen de la televisión y de los medios de comunicación televisivos. Los canales de televisión 9, 11 y 13, el de Mar del Plata y el de Mendoza, virtualmente toda la televisión privada del país, había sido otorgada por decreto de Aramburu, año 1958, con fecha 30 de abril de 1958, es decir, un día antes de entregarle el gobierno a Frondizi, para que el gobierno de Frondizi se encontrara ya sujeto por lo que le iban a decir los canales privados. La concesión era por 15 años. ¿Y para quién era la concesión? Para un señor, Raúl Rodríguez, que tenía entre paréntesis el número de su cédula de identidad. Parece que no tenían ni libreta de enrolamiento. La concesión era por 15 años, desde el 30 de abril de 1958 hasta el 30 de abril de 1973. En consecuencia... Ahí corrija un poquito el audio. Sí. Le llevé el problema al Procurador General del Tesoro de la Nación, doctor Martí Galupo, con quien habíamos sido compañeros
en la Carta de Derecho Penal en la década de los años 80. En la línea de los años 70. Perdón, me vuelvo a referir. 60 para el 70. Me retiré otra vez, 1958 fue. Perdón, les pido mil perdones por todos estos lapsos. Y el doctor García Lupo, como Procurador General del Tesoro de la Nación, Procurador General del Tesoro de la Nación, designado por el doctor Héctor J. Cámpora, sacó un dictamen magnífico. El día 30 de abril de 1973 habían caducado las concesiones de los canales de televisión. Eso para que vean los tontos que diversifican un gobierno nacional en función de lo que ocurrió con el gobierno de uno o de otro, o el ministerio de uno o de otro. Todo lo bueno se aceptaba y se continuaba. En base a ese dictamen, el Procurador General del Tesoro de la Nación, sacamos el decreto más importante de nuestro gobierno, estableciendo que los canales de televisión 9, 11 y 13, el de Mar del Plata y el de Mendoza, debían pasar al Estado Nacional. Ahí se produjo el episodio que es propio de un país africano, al cual el capital extranjero le impone a sangre y fuego su ley